¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy haremos el bollo al horno y muchos me dicen: Albert, yo no tengo la manteca 70-80%, no puedo hacer mi bollo. Pero acá en mi barrio tenemos la manteca, esta manteca que es re común, que en todos los almacenes encontramos. Entonces vamos a hacer hoy el bollo al horno con esta manteca y vamos a ver qué tal nos sale. Bollo al horno paso a paso, tutorial paso a paso. Así que bajamos acá la cámara rápidamente. Vamos a esponjar nuestra levadura como siempre. Vamos a poner acá. Vamos a pesar acá. En total, para nuestro bollo, en esta ocasión vamos a utilizar 25 gramos de levadura fresca. Vamos a esponjar nuestra levadura primeramente para que nos salga bien nuestra receta. Pueden usar hasta 30 gramos esta levadura fresca. Si es levadura seca, utilicen entre 15 a 20 porque es un producto dulce y necesita más potencia. ¿Ok? 2 cucharas de harina. ¿Okay? Ahí está, 2 cucharas. Y vamos a utilizar acá una cuchara de azúcar, así, una cuchara. Muy bien. He preparado acá 200 ml de leche con agua. Vamos a ver si nos va a faltar un poquitito más o ya da prácticamente esto, ¿sí? Echamos un poquitito nada más acá, solamente un poquitito para que podamos esponjar esta levadura, ¿sí? Mezclamos bien así. Ahí vamos, mezclamos bien. Ok, un chiquitito más. Muy bien. Esto vamos a dejar reposar. Mientras tanto ya vamos a preparar el resto de nuestros ingredientes. Vamos a preparar primero la materia seca en este aparte, ¿sí? Vamos a poner acá 500 gramos de harina 3.0, harina común, harina de fuerza. Los tres nombres se le dan a esta harina, ¿sí? Harina de fuerza, harina común, harina 3.0, ¿sí? 500 gramitos. Ok. La cultura dice que hay que echarle una pizca de sal porque le da un saborcito interesante para la masa dulce. Así que le ponemos, no hay drama gente, hay que ponerle igual, ¿sí? No tengan miedo. Y vamos a utilizar nuestra manteca. Ojo, hijo, ojo gente, no estoy promocionando esta marca nada, solo quería demostrar que igual podemos hacer con esta mantequita cremosa. Este viene con sal, así que la gente que no le gusta un poco la sal, pero tiene muy poco porcentaje. Vamos a utilizar 60 ml en total. Ponemos acá, vamos a pesar. A ver, vamos a quitarle un poquitito más porque ya se me fue un poquitito. Muy bien, ahí está, 60 gramos de manteca cremosa, ¿sí? Muy bien, ahí ya tenemos ya la parte seca. Y por último vamos a preparar la parte líquida, el caldo, como le digo yo, sí, el caldo. Ok, acá vamos a pesar. Vamos a poner primeramente el huevo, el huevito, un solo huevo, sí, un solo huevo. Voy a dejar bien especificado ahí en la cajita de descripción la receta, sí. Agregamos acá 150 gramos de azúcar. Y vamos, 150. Muy bien. Y acá es donde le vamos a agregar una tapita bien llena de vainilla, ¿sí? Tiene que ser vainilla, gente, ¿ok? Para que salgan los bollitos bien original, ¿ok? Bollo al horno. Esto es bollo al horno. Muy bien. Acá ya le vamos a echar, primero voy a mezclar bien esto, ¿sí? Mezclo bien. Esto ya no voy a utilizar más. Esto de acá. Vamos a mezclar bien esto así, ¿okay? Hacemos una especie de batido. Acá si tienen colorante amarillo, si quieren agregarle colorante amarillo, espectacular, gente, pueden agregar en este punto, ¿sí? Vamos a echar todito acá, ¿sí? Podemos dejar un poquitito para no echar 100% por si acaso, ¿sí? Después vamos a ir evaluando en la masa para echarle todo completamente. 200 ml de líquido, puede ser agua con leche, puede ser pura agua o puede ser pura leche, depende ya del gusto de cada uno, ¿sí? Okay. Ahí ya tenemos todito, limpiamos acá. Lo que nos sobra acá es esperar que repose nuestra
levadura un poquitito, que fermente un poquitito, así que vamos a dejarlo acá para que pueda fermentar un poquitito y ya volvemos enseguida para continuar nuestro amasado. Ok familia, acá ya volvimos. Miren nada más cómo burbujeó ya bien nuestra levadura, así que vamos a comenzar echando la levadura acá en el medio directamente y ya comenzamos ya el amasado de nuestra receta, nuestro bollo al horno. Bollos, vamos a hacer bollos grandes hoy de 70 80 gramitos cada uno, ¿sí? Muy bien, ahí ya está nuestra levadura bien esponjadito y vamos a mezclar un poquitito otra vez esto así y ya echamos nuestro caldo directa, ¿sí? Ahí está. Si tienen colorante pueden agregarle acá sin problema, ¿sí? Si quieren agregarle jugo de naranja un poquitito también estaría muy bien, ¿ok? Acá tenemos un poquitito del agua que sobró, de la leche que sobró y ya comenzamos ya este amasado, ¿sí? Muy bien. Directamente mezclamos bien así. Vamos a hacerle un buen amasado a nuestro bollo, ¿sí? Esta masa va a ser blanda, ¿sí? Una masa muy blanda, muy ligera. Vamos a bajar acá en la mesa para amasar. Se ve muy ligera así, miren cómo se ve muy ligera, parece que va a ser imposible amasar, pero no se preocupe, ya les muestro la técnica para amasar bien su bollo, ¿ok? Echo un poquitito de harina acá para juntar todo esto, para que no se nos quede acá nada de masita y se nos reste un bollo entero, ¿sí? Ok, muy bien. La forma de amasado acá es lo siguiente, vamos a ir apretando así y estirando. Miren, sobró un poquitito, ni siquiera echamos todo, pero es tan poco que ya es casi insignificante esa cantidad, ¿ok? Lo que hacemos acá es apretamos y estiramos, apretamos, estiramos, así, apretamos, estiramos. Esta es la forma de amasado de este tipo de masa. Miren cómo a medida que vamos a hacer ya se va a unir, ya se va a formar la red. Miren cómo parece muy engrudoso, muy difícil parece de amasar, pero es la técnica funciona, ¿sí? Tienen que aplicar nada más y es la única forma de que les salgan unas masas muy ricas, gente, ¿sí? En este punto no hay que agregarle nada de harinita todavía. En el último vamos a agregarle, ¿sí? La técnica es agarramos, estiramos y lo vamos doblando otra vez. Sencillamente lo hacemos rápido, ¿sí? Esta es la técnica. Es tan sencillo que pueden hacer, hasta un niño puede hacer tranquilamente este amasado. Lo hacemos así, lo vamos haciendo varias veces, lo vamos repitiendo. Solamente repetimos este proceso, no hay nada de otro mundo en este proceso. Miren, no es un amasado típico que solemos hacer de agarrar, echar, ni amasado francés, ni nada por el estilo, nada. Agarramos, tiramos, echamos encima, agarramos, tiramos, echamos encima. Sí, sencillo, pueden hacer una especie de círculo, cada tantito así, un círculo así, y ahí van a ver cómo ya se va uniendo toda esta masa, ¿sí? Tan sencillo y simple como este sistema de amasado no existe, gente, ¿sí? Simplemente tienen que aplicarlo. Miren, espectacular, ¿sí? Tiramos y vamos, tiramos y vamos, tiramos y vamos. Miren, miren, de a poquito se va a ir amasando, ¿sí? Se va a ir formando nuestra glutina, ¿sí? Ahí. Muy bien. Voy a tratar de quitar un poco esto acá, así. En este punto sí ya pueden agregar un poquito de harina encima. Le apretamos un poquitito así y luego ya juntamos, mira, juntamos bien acá, ok. Nada más ahora acá ir a lavarse la mano y una vez que se lave la mano continuamos el amasado. Ya enseguida les muestro, ¿sí? Ok, gente, ya me lavé la mano,
bien limpio todo. ¿Ok? Miren nuestra masita. Ya se puede juntar toda la masa. Casi no se pega por la mano, ¿eh? Tranquilo, se puede manejar esta masa. Acá en este punto es donde tenemos que agregarle la ralladura de naranja, gente. Esto es infaltable, gente. No haga un bollo si no tiene naranja en su casa, ¿sí? La ralladura de naranja es un ingrediente fundamental. Si no le agregan esto, no le podrá tener el gusto a bollo, ¿sí? 100% esta receta es sin excepción, no tiene que faltar esta receta. Sí o sí tiene que tener una naranja para usar la ralladura de naranja, ¿sí? Uno es para que se pueda conservar mejor su bollo y otro es para que le dé el sabor que necesita. El bollo necesita de la naranja para que pueda darle su sabor característico, ¿sí? Ahí está. Si van a hacer bollos que son fritos, van a hacer en esta misma forma, ¿sí? La misma forma. Con la capa, la única diferencia es que tiene que ser la masa un poquitito más durita, un poquitito si se puede, ¿ver? Pero si no, traten de hacer así un poquito de harinita acá para poder juntar esto y darle unas vueltitas, miren, una formación de red. Siempre recomiendo hacer el gusanito, luego dar la vuelta y esta parte volver a doblar, ¿sí? Damos de vuelta así y así formamos el gusanito. Vamos a echar un poquito de harina otra vez acá, no mucho, solo empolvorear para darle ya el toque final a esta masa, ¿sí? Esta masa ya está bien amasado, ya pasó todo el proceso de amasado. Pueden seguir amasando así si quieren, pero ya está muy bien esta masa, ¿ok? Vamos a probar por la mano. Ahí está. Miren nada más cómo está. Bien finita, bien linda nuestra masa. Esto vamos a dejar reposar acá, gente, ¿sí? ¿Sí? Ponemos una bolsita encima, lo tapamos bien para que no respire esto, ¿sí? Ahí está, bien abajo así. Y ya lo dejamos reposar. Vamos a darle un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos antes de formar nuestro bollo, ¿ok? Nos vamos a estar. Ok, mi gente linda, acá ya volvimos. Miren cómo ya fermentó bastante. Le dimos unos 30 minutos aproximadamente a nuestra masa y ya prácticamente fermentó muy bien. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a pincelar un poquitito con aceite, así, para que no se pegue demasiado por la mano. Y ya vamos a comenzar a estirar esto y a formar nuestro bollo. Vamos a hacer bollitos de aproximadamente unos 70-75 gramos cada uno, ¿sí? Vamos a estirar esto así, tiramos con mucha decisión, apretamos y estiramos así, hacemos un gusanito, ¿sí? Miren nada más nuestra masa como está, muy bien. Vamos a utilizar una asadera redonda. Ustedes pueden hacer su bollo totalmente aparte de unas asaderas grandes para que les salga bien individual, bien entero. Pero en muchas casas, la mayoría de la gente no tiene asaderas grandes de horno industrial, solamente asaderas así como esta, asaderas redondas, familiares, caseros. Así que vamos a utilizar este tipo de asadera. La mayoría tenemos en nuestras casas. Tiene buen espesor. Es buenísimo para este tipo de receta, este tipo de producto. Así que vamos a hacer que nuestros bollos se agarren todo y levanten todos juntos y que puedan formar una buena esponja. A la gente le gusta ver los bollos al horno, pero que se les vea la esponja a los costados, que se les vea bien tierno, bien esponjoso. Eso le gusta a la gente, ¿sí? Así que vamos a pesar acá alrededor de 70 a 80 gramos cada uno, ¿sí? Puede ser bien exacto o puede ser que vaya pasando un poquitito. No hay drama con eso, gente, ¿sí? Entre 75 gramos aproximadamente sería espectacular.
Este es nuestro tutorial paso a paso de cómo hacer nuestro bollo al horno. Tienen que grabar bien, de bollo al horno. No es bollo frito. Bollo frito es puede salir también de esta masa, pero los bollos fritos tienen otra característica. Tiene que ser un poquitito más fuerte su masa de esta masa. Tiene que ser un poquitito más, ¿sí? Este ya es muy ligera ya para bollo frito. Esto sería muy complicado fritar un bollo con esta textura de masa. Es muy ligera esta masa. Tiene que ser mucho más fuerte su masa, ¿ok? Lo que hacemos acá es embollamos, ¿sí? Voy a embollar algunos. Les voy a mostrar cómo vamos a ir colocando y luego ya vamos a ir en el final para ver cómo queda ubicado o colocado nuestros bollos en nuestra asadera, ¿ok? Sencillamente lo vamos embollando. Pueden agregar un poquitito de aceite por la mano para que se vaya embollando mucho mejor sus bollitos, ¿ok? Vamos a terminar esta parte. Una vez que embollamos todo, ya vamos a regresar para mostrarles cómo quedó nuestros bollitos en nuestra asadera, ¿sí? Así lo voy a ir colocando, ¿sí? Voy a ir distribuyendo. Ya volvemos, ya les muestro cómo queda todo. Ya embollamos todo ya. Así quedaba nuestro bollito. Salió en total 13 unidades. Vamos a polvorear un poquitito con harina acá arriba para volver a tapar con una bolsita, ¿sí? Tapamos de vuelta con una bolsita. Vamos a dejar reposar esto unos 30 minutitos aproximadamente, ¿sí? 30 minutos aproximadamente para que vaya esponjando bien y luego lo vamos a pintar con huevo, ¿ok? Nos vamos a estar. ¿Qué tal, familia? Acá ya volvimos, ya miren más o menos cómo ya está nuestro bollo. Cuando ya esté más o menos en este punto, ya es momento de pintar. Vamos a preparar para pintar. Vamos a poner acá una cuchara de leche, una cuchara bien llena de leche, así. Vamos a poner una tapita de vainilla bien llena también, así. Muy bien. Y vamos a echarle un huevo, ¿sí? Vamos a echarle un huevo. Este sería el preparo que yo suelo hacer para hacer mis doraduras de cualquier pan dulce, ¿sí? Este es el preparo para mí es el preparo mucho más completo, mucho más lindo para pintar sus panes, ¿sí? Espectacular, ¿ok? En este punto pintamos todo y vamos a meter en el horno. Yo les recomiendo no precalentar el horno, familia, porque esto da todavía para fermentar todavía, ¿sí? Si ya está muy fermentado de ustedes, así sí pueden comenzar ya a precalentar en este punto, pero si está en este punto más o menos con este tamaño, no recomiendo precalentar. Recomiendo ir a meter en el horno y ahí directamente prender nuestro horno, no precalentar para nada, ¿sí? Voy a pintar todo esto. Una vez que esto ya pinte todo, ya vamos a meter en el horno. Vamos a cocinar este producto en 180 190 grados durante 15 minutitos aproximadamente, gente, ¿sí? No hay que sobrepasar, solamente 15 minutitos, 15 a 20 minutitos aproximadamente es lo que necesitamos para que se cocine todo estos bollos, ¿sí? Como le dije, no tiene que precalentar el horno, de manera que al prenderse el horno pueda ayudarle un poco a nuestro bollo a seguir fermentando un poco más allá adentro, ¿sí? Esa es mi recomendación. Así que voy a pintar todo esto y ya nos vemos en el horno. Y acá ya estamos ya en el horno. Mi recomendación es entre 190, 180 a 200 grados. Mi horno es un poco grande, así que yo voy a cocinar en 200 grados. Pero si su horno es de 40 litros, 60 litros aproximadamente, recomiendo entre 180 a 190 para que no sea muy caliente. Tiene que cocinarse un poquitito a temperatura un poquitito promedia nuestro bollo, ¿ok? Pongo 20 minutos aproximadamente, pero voy a ir controlando, ¿eh? Alrededor de 15 a 20 minutos es lo que necesitamos para que se cocine todo nuestro bollo. Así que dejamos ahí directamente
para que se vaya cocinando. Una vez que esté nuestro producto, vamos a ver el resultado final. Familia, acá ya terminamos ya nuestro bollo. Miren nada más cómo nos quedan nuestros bollos al horno, familia. Espectacular. Estamos de buena onda acá el día lunes trabajando. Vamos a retirar un poco algunos y vamos a retirar en este platillito y vamos a ver. Miren nada más cómo está, familia. Espectacular nuestro bollo. Nada mejor que nuestro bollo al horno, familia. Y como les decía, si ponen todo junto y van fermentando juntos, a la gente le gusta ver esta parte, a la gente le gusta ver la textura, le gusta ver la esponjosidad de los bollos para comprarle. Así que siempre les recomiendo poner juntos así para que vayan fermentando y pueda quedarse así, familia. Así que vamos a preparar. Sencillo la forma de preparar. Yo recomiendo no agregar demasiado dulce, familia. Miren, acá esta parte, miren, todos tienen una parte triangular así, y esta parte es donde cortamos un poquitito así, y ahí es donde le agregamos el dulce. Vamos a agregar, por ejemplo, un poquitito de dulce de guayaba, así, ahí le vamos agregando con mucha paciencia porque esto está muy esponjoso, gente. Yo les muestro cómo yo preparo mi bollo para que pueda vender y le encanta a la gente, ¿sí? Así. Y un poquitito de coco rallado. Le pongo así. Miren, familia, ya va quedando. Miren. Vamos a preparar otro acá. Vamos a preparar uno de dulce de leche también, ¿sí? Ahí está, con esta misma cuchara vamos. Acá, dulce de leche siempre recomiendo lo mejor. Lo mejor es dulce de leche, está entre la pradera, Popalsa, esos son mucho mejores para sus bollos. En caso de que esté en Paraguay, en caso de que esté en Argentina, ustedes ya van a saber cuál es lo que mejor le conviene, porque hay algunos dulces de leche que no son ricos y que no le gusta a la gente. Así que si están haciendo un producto rico, un producto lindo, asegúrense también de poner dulces que sean ricos, ¿ok? Miren, tiene esta parte donde vamos a cortar, miren, sí, sencillo. Lo cortamos y voy a agregar otro poquito de dulce de leche a este vamos a traer de dulce de leche. Solamente les muestro cómo yo preparo así de forma sencilla, simple, mis bollitos, después ya para vender a la gente. Pueden ofrecer y a medida que la gente le va pidiendo, van preparando sus bollitos, ¿sí? Así, ahí está. Y en este punto lo que le hago siempre es empolvorearle un poco con azúcar impalpable la parte de arriba, ¿sí? Así. Y ahí ya le doy un poquito de estilo mucho más lindo mis bollitos para ofrecer al público. Miren nada más, familia, espectacular nuestros bollitos al horno, todo terminado. Podemos ofrecer así, podemos empaquetar en bandejitas, podemos poner en bolsitas individuales o simplemente van vendiendo de acuerdo a como le van pidiendo, van preparando y van colocando en papel craft, ¿verdad? Papel craft siempre es importante tener para este tipo de productos. O simplemente van preparando mucho así de este tipo de bollo, por lo menos preparen todo lo que tengan y salgan a vender por ahí o pongan un puestito y les aseguro que van a tener éxito con este bollo. Así que espero que les guste esta recetita, dejen manito arriba, compartan, comenten, no olviden visitar nuestro blog, nuestros libros, nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video, familia. Gracias. Chao, chao.